Silencio total de las 3:30. Base de operaciones Chiapas. Durante 2 semanas seguidas, a las 3:30 de la madrugada, el silencio se hacía absoluto en la base de operaciones ubicada en una zona remota de Chiapas. No era el tipo de silencio que se puede explicar con la falta de actividad humana o la calma nocturna. Era algo más profundo. Un apagón de sonido total, como si el mundo se detuviera brevemente. Los relojes digitales pausaban su conteo. El tic-tac de los análogos simplemente no ocurría. Las agujas se quedaban estáticas durante exactamente 10 segundos. Después, todo volvía a la normalidad, como si nada hubiera pasado. La primera vez que ocurrió, los soldados que hacían la guardia lo notaron, pero pensaron que era una coincidencia. Un mal funcionamiento eléctrico, quizá. Uno de los cabos comentó que en su reloj, Casio el segundo 30 se había repetido. No le dieron mayor importancia. Pero la noche siguiente sucedió lo mismo. Esta vez, el generador dejó de sonar. Un silencio total invadió el lugar. Los radios emitían un sonido blanco que, por breves segundos, ni siquiera parecía tener frecuencia. Después de la tercera noche consecutiva, el comandante ordenó que se instalaran grabadoras independientes, con alimentación por baterías nuevas y memoria externa. Colocaron cámaras térmicas, sensores de movimiento, micrófonos direccionales. Todo lo que tenían disponible se empleó para entender qué estaba pasando. Las grabaciones del cuarto día mostraban que, a las 3:30, tanto el audio como la imagen sufrían una distorsión sin causa técnica aparente. El video parecía perder resolución, como si se filmara bajo el agua. Los bordes de los objetos vibraban levemente, pero de forma antinatural. La línea de tiempo del archivo de video continuaba, pero no capturaba absolutamente nada durante ese lapso. Ni siquiera el parpadeo de los diodos de los equipos eléctricos. Algunos soldados comenzaron a sentir temor real. No por lo que se veía, sino por lo que no se oía. Uno de los reclutas aseguró que durante esos 10 segundos, no podía sentir su propia respiración. Otro, más nervioso, afirmó que miró a los árboles en el perímetro, y las hojas no se movían, a pesar de que antes soplaba una brisa constante. Esa misma noche, el soldado que patrullaba la torre de vigilancia solicitó el cambio de turno anticipado. Alegó que al mirar hacia el sureste durante el lapso de silencio, vio una figura en el camino de tierra. No caminaba, no corría, simplemente estaba ahí, a unos 30 metros, quieta, como una sombra más densa que la oscuridad de la noche. Dijo que intentó apuntarle con la linterna, pero esta no encendió. Al terminar el silencio, la figura ya no estaba. El comandante, incrédulo, pidió una revisión completa del circuito de energía. Los ingenieros no encontraron anomalías. Todas las pruebas eléctricas arrojaron valores normales. Revisaron también si había interferencias del terreno o campos electromagnéticos naturales. Pero la base no se encontraba cerca de ninguna zona de actividad geológica significativa. La hipótesis de una falla humana o técnica fue descartada. En la 8ª noche, un equipo especializado llegó desde Tapachula para verificar la instalación eléctrica y estudiar el fenómeno. Trajeron su propio equipamiento, incluyendo grabadoras analógicas y osciloscopios. Se colocaron en puntos estratégicos. Lo que encontraron fue igual o peor a lo que ya se había observado. En los informes técnicos se leía que todos los equipos registraron una suspensión temporal de la señal eléctrica interna, sin corte de corriente detectable. Eso significa que las baterías no se apagaban, pero dejaban de entregar datos. El osciloscopio mostró una línea recta durante esos 10 segundos, ni un pico, ni una curva. Silencio absoluto, también en el campo eléctrico. El evento número 9 trajo consigo algo más perturbador: un soldado en la cocina. Uno de los que no creía en nada de lo que se decía intentó grabar con su celular. Cuando llegó la hora, se quedó mirando el cronómetro. El segundo 30 no cambiaba. El sonido del refrigerador se detuvo. El motor de la campana no zumbaba. Dijo que sintió presión en los oídos, como si estuviera debajo del agua. Luego, algo lo tocó en la espalda. Gritó tan fuerte que despertó a todo el pelotón. Al revisarlo, tenía marcas en forma de dedos en la camisa. No en la piel, solo en la tela. Como si alguien con manos heladas la hubiera apretado desde atrás. Las cámaras de la cocina, por supuesto, no mostraron nada más allá de la imagen congelada en la misma distorsión habitual. La noche 11 fue la más inquietante. A esa hora, uno de los vehículos blindados, estacionados sin llaves ni tripulación, arrancó solo. Se encendió durante los 10 segundos del silencio, con las luces encendidas y motor al mínimo. En cuanto el tiempo volvió a fluir,
El motor se apagó por sí solo. No dejó ningún error en la computadora del vehículo. El técnico de mecánica juró que no había forma lógica de que ocurriera sin manipulación física. La última noche registrada en los archivos fue la 14. El comandante, presionado por los superiores y temiendo por la integridad mental de sus hombres, ordenó evacuar temporalmente a la mitad del pelotón. Quedaron solo 8 elementos en el lugar, con orden de monitorear y documentar desde un búnker protegido. A las 3:30, todos los sistemas fallaron. No solo el sonido, las luces se apagaron, incluso las de batería. La temperatura bajó bruscamente de 26 a 10 grados, sin razón climática. Todos los presentes afirman haber escuchado una respiración pesada, que no era de ninguno de ellos, resonando justo sobre sus cabezas. Cuando volvió la electricidad, uno de los soldados tenía sangre en la nariz y estaba inconsciente. Nunca se encontró un diagnóstico claro. No había trauma, no hubo convulsiones, ni evidencia de causa médica. Fue retirado del servicio activo por motivos psiquiátricos 3 días después. Los informes fueron sellados bajo clasificación reservada. La base fue desmantelada y trasladada a otra zona del estado. Lo único que quedó fue una nota breve en el registro. Fenómeno de silencio absoluto entre las 3:30 y las 3:30 con 10 segundos. Recomendación: evitar reactivación del sitio sin estudio atmosférico y revisión geológica profunda. La comunidad local cercana, cuando se les preguntó informalmente, mencionó que esa hora no era buena, que los perros no ladraban, que los gallos no cantaban, y que en los cerros de alrededor, a esa hora, nadie debería estar mirando al cielo. Hasta la fecha, no se ha explicado qué causaba el fenómeno. Ningún documento oficial posterior volvió a mencionarlo. La grabación más clara que existe del evento solo muestra una cosa: el segundero detenido, y al fondo, un leve murmullo apenas perceptible. Algo que suena como una voz, diciendo un número que no termina nunca. Asiento, que gotea oscuridad. Transporte blindado Coahuila. El transporte blindado llevaba semanas sin ser usado. Estaba asignado a patrullajes en áreas de baja actividad, así que permanecía estacionado en uno de los hangares más antiguos del cuartel, con las puertas cerradas, cubierto con una lona de lona gruesa y bajo vigilancia ocasional. Fue durante una revisión rutinaria cuando el operador designado notó la primera irregularidad. La lona tenía una mancha húmeda, justo encima del compartimento interior. No olía a combustible, ni a aceite hidráulico, ni a nada reconocible. Al levantar la lona, lo primero que llamó la atención fue el brillo tenue que reflejaba la superficie metálica del vehículo, como si hubiese condensación en puntos específicos. Sin embargo, hacía demasiado calor para eso. Cuando el soldado subió al interior, vio que una de las bancas traseras estaba húmeda, no mojada por lluvia o filtración del techo, sino por un goteo constante de algo denso, oscuro, espeso y silencioso. El líquido caía lentamente desde la base del asiento, sin una tubería cercana, sin cables dañados ni acumulación previa de grasa. El piso metálico tenía pequeños charcos irregulares que no se esparcían, solo se asentaban con una calma antinatural. Intentaron limpiarlo con trapos, pero los trapos se oscurecían en contacto sin absorber nada. Fue como si el líquido se rehusara a desaparecer. El encargado de mantenimiento lo reportó a la cadena de mando, y el vehículo fue cerrado por protocolo. Al día siguiente, cuando ingresaron con equipo especializado para hacer un análisis, la sustancia seguía ahí. Nadie había accedido. No había signos de ingreso forzado, ni marcas nuevas en la puerta. Sin embargo, el asiento parecía más afectado. Ahora el respaldo también goteaba, y la superficie del cojín tenía una especie de pulso, como si respirara. El laboratorio móvil se instaló junto al hangar, y se tomaron muestras en recipientes sellados. Lo primero que informaron fue la imposibilidad de catalogar el material. No contenía compuestos conocidos, ni orgánicos ni químicos. El técnico que intentó aplicar calor para ver su comportamiento, terminó con una quemadura superficial en los dedos, pese a que el líquido no alcanzó temperatura elevada. Él afirmó que fue el frasco lo que le devolvió el toque. Esa misma noche, se cortó la electricidad en el hangar. Las cámaras térmicas, que funcionaban con batería independiente, mostraron una bajada de temperatura solo en la zona donde estaba estacionado el blindado, como si el vehículo estuviera absorbiendo el calor de su entorno. Un guardia de turno informó que escuchó un golpeteo suave desde adentro, como si alguien estuviera sentado golpeando con los talones el piso. Se revisaron las grabaciones. En efecto, durante 5 minutos, las cámaras mostraron una vibración leve en la banca.
Luego, nada. Al amanecer, el interior del transporte tenía marcas similares a dedos en las ventanas. No huellas comunes. Eran alargadas, irregulares, como si alguien con falanges deformes hubiese intentado salir. La oscuridad dentro del vehículo era más densa que el resto del hangar, aún con la puerta abierta. Uno de los oficiales autorizó una inspección más profunda. Se retiró el asiento afectado con cuidado. Al levantarlo, el goteo se detuvo, pero justo debajo, sobre el metal del piso, había una mancha circular, perfectamente delimitada, que no existía el día anterior. Era como una sombra adherida al acero. No reaccionaba a ningún producto de limpieza, ni a raspado físico. Un especialista externo, consultado tras revisar las fotos, dijo que era más un hueco visual que una sustancia. Algo que no debía estar ahí. 2 soldados del equipo de apoyo reportaron malestares al estar cerca del asiento durante más de 10 minutos. Náuseas, presión en el pecho, sensación de desorientación. Uno de ellos se desmayó brevemente. Al recobrar la conciencia, dijo que soñó que estaba encerrado en una caja sin tiempo. Sus pulsaciones eran normales, no hubo más síntomas físicos, pero se negó a volver a acercarse al transporte. El asiento fue almacenado en una caja metálica, hermética, y enviado fuera del estado para análisis adicionales. Sin embargo, la noche posterior al traslado, la mancha en el piso comenzó a expandirse. Apenas medio centímetro, pero fue suficiente para que las autoridades ordenaran clausurar el hangar por completo. Algunos elementos afirmaron que vieron un parpadeo de luz dentro del vehículo durante la madrugada, como si algo se encendiera en su interior. Una luminiscencia tenue, no registrada por ninguna cámara. Cuando fueron a revisar con lámparas, el interior estaba vacío. Pero una de las puertas laterales tenía marcada una línea, como un arañazo profundo, que no había estado ahí antes. El blindado fue trasladado a otra base. Durante el trayecto, el operador reportó que la radio interna emitía estática inusual, incluso apagada. No eran interferencias comunes, eran pulsos, códigos quizá. Uno de los técnicos intentó grabarlos, pero el archivo quedó corrupto. Solo quedó un fragmento de audio, donde una voz distorsionada repite 2 veces. Lo trajeron de vuelta. Tras eso, se recomendó sacar el vehículo de circulación definitivamente. Un reporte final, clasificado, indica que durante el desarme total del asiento ya aislado, encontraron en la parte inferior una inscripción tallada con precisión milimétrica. No era en español, no era en ningún idioma vivo. Al compararla con registros arqueológicos, un antropólogo militar sugirió que era una variante primitiva de escritura ritual, una forma de sello o advertencia. Desde entonces, cada intento de destruir o fundir las piezas del asiento ha fracasado. Se calientan pero no deforman. Se fracturan pero se recomponen. Se mantienen con vigilancia constante en una bóveda subterránea, bajo una base sin identificar. Algunos documentos filtrados indican que otros 3 vehículos de transporte, usados en zonas distintas, comenzaron a presentar incidentes similares tras estar en contacto con el mismo hangar. No se volvió a usar ese espacio para almacenamiento. Y aunque no ha vuelto a gotear la oscuridad, una delgada línea negra ha comenzado a formarse en la pared del lugar donde estuvo estacionado el transporte por última vez. Nadie ha podido limpiarla, nadie ha querido tocarla. El caso permanece activo bajo monitoreo pasivo. Ningún elemento ha querido declarar voluntariamente. Pero en el informe más reciente, uno de los custodios escribió una frase breve al final del documento. Esa banca no era para nosotros. Sombra sentada en la tribuna. Campo de entrenamiento Jalisco. Durante las semanas previas a la ceremonia del aniversario del batallón, los ensayos eran rigurosos. Todo debía salir perfecto. Las formaciones comenzaban temprano y se repetían hasta entrada la noche. En medio de esas rutinas, surgió un detalle que al principio pareció inofensivo. Una figura oscura, sentada en la última banca de la tribuna principal, observando en silencio. El primer soldado en notarla fue un cabo encargado de coordinar los movimientos en el patio. Pensó que se trataba de algún superior revisando los ensayos de forma discreta, pero cuando giró la vista unos segundos después, ya no había nadie. No le dio importancia. Días después, otro elemento comentó haber visto a alguien sentado en la misma posición. La tribuna, vacía por protocolo durante prácticas, comenzó a volverse foco de atención involuntaria. Cuando el tema llegó a oídos del sargento de seguridad,
Se ordenó una inspección completa del área. No se encontró nada. Se instalaron sensores de movimiento alrededor de la tribuna para detectar cualquier ingreso no autorizado. No hubo alertas. Aún así, los reportes continuaron. Una noche, un soldado encargado de revisar los equipos de sonido que serían usados en la ceremonia, notó que una de las bancas estaba visiblemente húmeda. Pensó que era rocío. Al revisar con su linterna, notó que las demás bancas estaban completamente secas. Solo una, en la parte alta de la tribuna, parecía haber absorbido una gran cantidad de humedad. A la mañana siguiente, otros 3 asientos aparecieron en las mismas condiciones. Nadie había estado ahí, según los registros. Los turnos de guardia fueron reforzados. Uno de los vigilantes nocturnos, un cabo joven, decidió subir con su celular encendido en cámara durante uno de sus rondines. En el video posterior, revisado por el teniente a cargo, no se veía figura alguna, pero por 3 segundos, la cámara captó una leve distorsión de imagen, como si algo interfiriera con la grabación. El cabo aseguró que, justo en ese momento, sintió una presión leve en el pecho, como si alguien lo estuviera mirando desde muy cerca. Lo inquietante fue que al regresar al dormitorio, notó que sus botas estaban empapadas. No había charcos, ni llovía. Al limpiar, el agua tenía un olor salado, parecido al sudor antiguo. La mandaron a análisis, pero el laboratorio de la zona no pudo determinar con precisión su origen. Solo concluyeron que era agua con alta carga orgánica. Un oficial de alto rango, escéptico ante la situación, se presentó personalmente a supervisar. Durante una inspección diurna, bajo el sol de media mañana, se sentó en una de las bancas marcadas. 10 minutos después, se levantó visiblemente afectado. No dijo una sola palabra. Solo ordenó que se colocara cinta para evitar que nadie más subiera. Según su chofer personal, esa misma tarde, el oficial pidió licencia médica por agotamiento extremo, y no regresó a la base. Algunos comenzaron a especular. En los pasillos del comedor, en los dormitorios, se mencionaba el caso de un soldado que había fallecido durante una ceremonia similar años atrás, por un disparo accidental de salva. Se decía que cayó justo frente a la tribuna. No había registros oficiales, pero los veteranos lo susurraban con temor. La fecha coincidía con la del aniversario que se ensayaba. Uno de los soldados más antiguos propuso encender veladoras discretamente en la parte trasera de la tribuna. No fue aprobado, pero durante una madrugada, varios compañeros notaron un leve resplandor proveniente de la cima. Al llegar, no había luces ni rastros de fuego, solo una banca completamente empapada. Se intentó cubrir el área con lona plástica. A la mañana siguiente, la lona estaba arrancada. Los ganchos de sujeción seguían colocados, como si algo desde adentro la hubiera empujado. Se descartó viento. El clima había sido completamente estable. Un último intento por normalizar el asunto fue el uso de cámaras térmicas. Durante una noche de monitoreo continuo, un operador vio lo que parecía una figura sentada. No tenía calor corporal. La silueta permaneció inmóvil por más de 20 minutos. Cuando se envió una patrulla a revisar, ya no había nada. Al volver a la grabación, la imagen había desaparecido por completo, como si nunca se hubiese registrado. Las últimas 3 noches antes de la ceremonia oficial fueron inquietantes. Varios soldados aseguraron que durante los himnos nocturnos se escuchaba una respiración suave detrás de ellos. Algunos se giraban bruscamente, sin hallar a nadie. La humedad en las bancas persistía, sin explicación. Finalmente, la ceremonia se llevó a cabo sin incidentes, pero nadie se atrevió a subir a la tribuna. Fue cubierta simbólicamente con una manta negra, bajo la excusa de mantenimiento pendiente. Desde entonces, quedó cerrada. Cada año, sin falta, durante la semana previa a la ceremonia, las bancas vuelven a aparecer húmedas. Los sensores siguen sin detectar movimiento. Nadie entra, nadie sube. Aún así, siempre hay marcas frescas, como si alguien se hubiera sentado en la parte más alta, observando en completo silencio. Mapa con sangre marcada. Aula de estrategia sonora. El hallazgo ocurrió un martes antes del mediodía, en una de las aulas del Centro de Estrategia y Coordinación en Sonora. Uno de los oficiales encargados de la planeación logística notó que en el gran mapa mural del territorio nacional, colgado junto a los planos tácticos de despliegue, habían aparecido unas manchas rojizas en ciertas regiones. Parecían simples marcas, tal vez tinta filtrada o polvo oxidado adherido por el paso del tiempo. No se alarmaron de inmediato. Se acercaron para limpiarlas.
Con un trapo húmedo frotaron la zona que cubría parte del estado de Michoacán. El trapo salió manchado de rojo oscuro, espeso. No era tinta ni pintura. El olor era leve, pero lo suficiente para confirmar la sospecha. Era sangre seca. No había rastro alguno de que alguien hubiera ingresado al aula fuera de horario. Las cámaras mostraban imágenes normales durante toda la noche anterior. Nadie tocó el mapa. Nadie se acercó. Sin embargo, la sangre ya estaba ahí por la mañana. El teniente a cargo decidió no comentarlo de inmediato. Lo vio como una coincidencia desagradable, nada más. 3 días después, una patrulla asignada a esa misma zona, donde aparecía la mancha más grande, sufrió una emboscada. 5 soldados perdieron la vida. La noticia llegó al centro operativo, justo cuando estaban revisando el mismo mapa. Al mirar nuevamente, se dieron cuenta de que otra nueva mancha había aparecido, esta vez sobre el norte de Guerrero. Nadie se había percatado cuándo ni cómo se formó. Fue entonces cuando el capitán solicitó una revisión formal del material. Enviaron el mapa al laboratorio del cuartel principal. La respuesta fue inesperada. La sustancia era efectivamente sangre humana, pero no coincidía con ningún registro conocido. No estaba en bases de datos criminales ni militares. Lo más extraño, la sangre parecía haber sido extraída hace poco, como si no hubiera pasado por el proceso natural de descomposición tras la muerte. Los rumores comenzaron a circular entre el personal. Algunos decían que el mapa marcaba las muertes antes de que ocurrieran. Otros aseguraban que era una especie de advertencia. Un aviso, como si alguien o algo supiera lo que venía y quisiera que lo vieran. La atmósfera en el aula se volvió densa. Nadie quería acercarse al mural. Hubo quienes afirmaron haber escuchado un susurro al pasar junto al mapa. Algo que decía, aquí, ahora, o pronto, en voz baja, como si saliera del papel. Un sargento veterano se ofreció a vigilar el aula una noche. Colocaron una cámara térmica apuntando al mapa. Él se sentó en una esquina, en silencio, sin luz, con una libreta para registrar cualquier cambio. A las 2:44 de la mañana, la cámara captó una alteración térmica en el área correspondiente al estado de Veracruz. En la grabación se ve cómo la temperatura sube varios grados en un punto específico del mapa, sin que nadie lo toque. El sargento no vio nada en el momento. Sin embargo, en la mañana, otra mancha apareció. 5 días después, una unidad de reconocimiento desapareció en esa zona de Veracruz, en una región boscosa. El helicóptero en el que viajaban fue hallado 2 semanas más tarde, estrellado, con todos los ocupantes muertos. Las coordenadas coincidían exactamente con el punto marcado en sangre. El caso dejó de ser una simple curiosidad y pasó a ser un problema logístico y psicológico. Varios elementos solicitaron su cambio de área. Uno de ellos, un joven cadete, sufrió un ataque de ansiedad después de haber tenido una pesadilla donde el mapa se derramaba sobre él y lo cubría por completo. Dijo que en su sueño, la sangre salía de las montañas, de los ríos, de los edificios pintados en miniatura, y que una voz le decía que todos estaban marcados desde antes de nacer. El alto mando ordenó que el mapa fuera retirado. Pero antes de hacerlo, el encargado del desmontaje encontró una nueva marca fresca, aún húmeda, sobre una zona del desierto de Chihuahua. Esa área no tenía operaciones activas en curso. Nadie estaba desplegado allí en ese momento. Aún así, por protocolo, enviaron un pequeño escuadrón para inspección. Lo que encontraron fue inquietante. En el suelo, en medio de la nada, había huellas militares recientes. Botas, ruedas, restos de equipo. Pero no había registro de alguna unidad autorizada en la zona. Alguien había estado ahí y había desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. El mapa fue sellado en una caja metálica bajo estricta vigilancia y almacenado en una bóveda del archivo central. Nadie volvió a hablar de él oficialmente. Sin embargo, en el informe de cierre, un técnico dejó una nota a mano. Al cerrar el tubo, la sangre se escurrió hacia el borde. No debería estar fresca, pero lo estaba. Desde entonces, en una de las nuevas salas de estrategia, se usa un mapa digital para evitar errores. Aunque todos lo saben, no era un error. Varias muertes más han coincidido con antiguas manchas del primer mapa. Uno de los generales incluso mencionó, en voz baja, que quizás lo retiraron demasiado pronto, sin comprender lo que realmente mostraba. Tal vez, dijo, era una forma de defensa, o tal vez una sentencia. Un último dato nunca se incluyó en los reportes oficiales. Cuando el mapa fue empaquetado por última vez, alguien, nadie recuerda quién, marcó una zona nueva,
una región aún en paz. No ha pasado nada. Todavía. Pero todos evitan mirar esa zona en los nuevos mapas. Por si acaso. Cuaderno que predice el sueño. Dormitorio base, Quintana Roo. El primer hallazgo fue atribuido al descuido. Un cuaderno escolar, de pasta blanda, rayado, apareció bajo la almohada de un cabo durante una revisión rutinaria de limpieza. No tenía nombre, solo una portada azul desteñida por el sol. Nadie le dio importancia, hasta que el soldado comentó algo al desayuno. Soñé con exactitud lo que estaba dibujado ahí, hasta el mismo corte en la pierna. El comentario se tomó como exageración, pero a los 2 días, otro soldado reportó encontrar el mismo cuaderno bajo su almohada. Esta vez el dibujo mostraba una figura de pie, frente a un muro agrietado, con una sombra detrás. Esa noche, soñó que estaba en una celda vieja, con grietas que parecían moverse. La sombra se acercaba sin rostro. Despertó empapado en sudor. El patrón se repitió durante una semana. Distintos miembros del pelotón encontraban el cuaderno en sus camas, siempre con un nuevo dibujo. Ninguno de ellos había visto al anterior, pero los relatos coincidían. Lo que veían en el papel lo soñaban con precisión grotesca. Un dibujo mostraba a un soldado rodeado de serpientes. Otro tenía marcas en la espalda en forma de espinas negras. Las heridas se replicaban en los sueños con una crudeza que dejaba a los soldados en shock al despertar. Uno de los superiores decidió retener el cuaderno para análisis. Se encerró con él en su oficina y no permitió que nadie lo tocara. Al amanecer, fue encontrado dormido en su escritorio. A su lado, el cuaderno tenía una nueva hoja con su retrato exacto, pero sin ojos. Cuando despertó, decía que recordaba un sueño en el que escuchaba voces desde una pared sin poder abrir los ojos. Lo llevaron al médico por desorientación y no volvió a tomar servicio activo. Intentaron destruir el objeto. Lo rociaron con alcohol, lo quemaron en una barrica detrás del comedor, lo vieron arder. Las cenizas quedaron allí, al menos hasta que una nueva aparición fue registrada. 3 días después, uno de los reclutas novatos se quejó de algo duro bajo su colchón. Era el mismo cuaderno, sin quemaduras, con las páginas intactas. Esta vez con dibujos que mostraban un círculo de soldados durmiendo alrededor de una silueta negra con garras. La base entró en tensión. Algunos se negaban a dormir. Se instalaron cámaras en todos los dormitorios. Las grabaciones mostraron algo imposible. En 2 ocasiones el cuaderno simplemente apareció, como si se hubiera deslizado desde adentro del colchón. Las imágenes no captaban el momento exacto. Solo mostraban que no estaba, y de un segundo a otro, sí. Un teniente propuso sellarlo en una caja metálica y enviarlo al cuartel central en la capital. La caja fue preparada con protección de plomo, cadenas y soldadura. El cuaderno fue colocado dentro sin abrirlo, pero antes de cerrarlo, un soldado juró ver que en la última página, ahora estaba dibujada la caja misma, con un ojo que se abría en la tapa. Aún así, la caja fue sellada y despachada. El convoy que la transportaba se desvió por una tormenta inesperada. Horas después, la caja llegó vacía. El cuaderno no estaba. Alguien pensó en robo, pero los registros no mostraban intervención alguna. Cuando revisaron la habitación del oficial que había estado a cargo del envío, el cuaderno estaba sobre su almohada. El dibujo de esa noche mostraba un árbol sin hojas y cuerpos colgados, todos con uniformes idénticos al del batallón. Las autoridades superiores ordenaron aislamiento del objeto. Esta vez se colocó bajo vigilancia de 2 turnos constantes, cámaras en tiempo real, luces permanentes. Durante 5 noches, no ocurrió nada. En la 6ª, uno de los centinelas comenzó a hablar dormido frente a la cámara. Murmuraba en una lengua que no era reconocida por nadie, con tono desesperado. El cuaderno seguía cerrado frente a él. Al despertar, dijo que había soñado con una puerta en el subsuelo de la base. Nadie sabía de ninguna puerta así. Pero al seguir la dirección que indicó, descubrieron una compuerta de drenaje olvidada. Dentro había un cuarto seco, sin conexión directa con los sistemas. En la pared, había dibujos parecidos a los del cuaderno, figuras humanas con rostros tapados por vendas, símbolos circulares con garras, ojos múltiples. No había forma de saber quién los había hecho. Después de ese hallazgo, el cuaderno fue guardado en una caja hermética bajo concreto. Pero cada noche, alguien soñaba con él. Los sueños ahora ocurrían incluso sin contacto directo. Los dibujos eran vistos en la mente, en la penumbra del sueño. Algunos despertaban gritando. Uno de los reclutas se arrancó las uñas durante una pesadilla, sin recordar cómo. Otro gritó el nombre de un compañero fallecido hacía años y decía que lo había visto escribir en el cuaderno.
Algunos sugerían que el objeto no necesitaba estar presente. Bastaba con haberlo visto una vez. El dibujo se quedaba en el subconsciente. Los análisis psicológicos no encontraron relación entre los soldados afectados. Algunos eran creyentes, otros ateos, algunos letrados, otros apenas alfabetizados. Lo único común era la sensación. Un peso en el pecho al dormir, y la visión constante de que algo los miraba desde un rincón sin luz. Finalmente, el cuaderno fue declarado como objeto no identificado de efecto psicológico colectivo. Una forma diplomática de no admitir que nadie sabía qué era. Fue enterrado en un bloque de concreto, en un punto no revelado, sellado con una mezcla especial traída del extranjero. Nadie volvió a reportar sueños durante los siguientes 3 meses. Hasta que una sargento recién asignada pidió ayuda médica por insomnio severo. Le preguntaron si había tenido sueños. Ella respondió: "No puedo dormir desde que vi ese dibujo en mi cabeza. Un soldado con los ojos blancos, señalándome desde un cuaderno viejo". Nunca había sido asignada al pelotón anterior. Nadie le había contado la historia. Días después, el cuaderno fue encontrado nuevamente en la biblioteca de la base, colocado entre manuales de operaciones tácticas. Nadie supo cómo llegó ahí. En su portada azul, ahora completamente limpia, solo había un título escrito a mano en tinta roja: "Lo que sueñas es lo que vendrá". Y la primera hoja estaba en blanco, esperando al próximo lector. Audio que nadie grabó. Sala de reuniones, Baja California. La sala de reuniones del destacamento estaba ubicada en el segundo nivel del edificio administrativo. No era especialmente moderna, pero cumplía su función. Tenía una mesa alargada con sillas metálicas, una pizarra blanca y un par de micrófonos ambientales instalados en los extremos. Se usaban para grabar sesiones de planeación y archivar las decisiones que se tomaban. El 16 de marzo, alrededor de las 10 de la mañana, se realizó una junta rutinaria con 6 oficiales, 3 de ellos de alto rango. No hubo discusiones relevantes, solo reportes logísticos y asignación de patrullas. Todo quedó grabado como de costumbre y fue archivado digitalmente. Sin embargo, 2 días después, cuando un soldado técnico de comunicaciones revisaba el audio para transcribirlo, algo extraño lo detuvo. En el minuto 28 con 12 segundos de la grabación, justo después de un comentario trivial sobre el suministro de agua, una voz grave, pausada, y con un tono claramente distinto al de los presentes, pronunció con nitidez: "No todos saldrán de aquí". El técnico rebobinó, reprodujo otra vez, subió el volumen. La voz seguía ahí, suspendida como si no viniera de ningún lado. Revisó el metraje de video tomado al mismo tiempo. Nadie abrió la boca en ese momento. Ninguna cabeza se movió. Lo único que había era esa frase, emitida desde un canal que, según el sistema, no estaba activo. Se hizo una revisión técnica. El micrófono que debería haber captado la voz estaba desconectado, literalmente sin alimentación. Se tomaron muestras de la pista y se enviaron al personal de inteligencia de la zona. No hubo explicación lógica, tampoco manipulación. El audio no presentaba signos de edición. Días después, en la madrugada del 22 de marzo, un operador de radio asignado al mismo destacamento escuchó una transmisión corta mientras dormía en el cuarto de descanso. Despertó al oír un clic en el radio de frecuencia cerrada. Pensando que era una llamada de rutina, se acercó. El equipo estaba apagado. La batería ni siquiera estaba colocada. Aún así, desde el altavoz sonó la misma voz: "No todos saldrán de aquí", repetida 3 veces. El operador gritó. Otros 2 soldados entraron al cuarto, testigos del momento en que la frase finalizó, y el radio cayó al suelo por sí solo. La grabación de la cámara de seguridad ubicada en el pasillo muestra claramente que el equipo emitió sonido sin estar conectado. Se inició un protocolo de aislamiento. Se desconectaron todos los sistemas de grabación y transmisión. Las cámaras fueron revisadas cuadro por cuadro, y los micrófonos fueron retirados para análisis físico. Nadie encontró dispositivos ocultos ni señales de interferencia externa. Una semana después, un nuevo grupo de oficiales se reunió en la misma sala, esta vez con micrófonos nuevos, grabadoras analógicas y personal vigilando cada equipo en tiempo real. Nada anómalo ocurrió durante la sesión. Pero en la reproducción, cuando uno de los oficiales decía: "Vamos a distribuir el patrullaje por turnos", la voz volvió a aparecer entre el ruido ambiente, sin que interrumpiera el discurso. Ya está decidido. No se sabía a quién se refería ni qué implicaba. La calidad era la misma, voz grave, sin reverberación,
sin origen aparente. Ni los grabadores nuevos, ni los equipos analógicos pudieron explicar su presencia. Lo único en común era el lugar, la sala. El comandante del destacamento, reacio a dar crédito a rumores paranormales, ordenó que se clausurara temporalmente el cuarto. Durante el cierre, uno de los soldados asignados a empacar el equipo declaró haber oído golpes en la mesa, como si alguien estuviera dando instrucciones con el puño cerrado. No había nadie más en la sala. Ese mismo soldado, días después, presentó un cuadro de ansiedad severa. Fue trasladado a un centro médico militar. Declaró bajo efecto de sedantes que había soñado con la misma voz en múltiples ocasiones, hablándole desde una sala oscura donde el resto de sus compañeros estaban sentados, pero no se movían. Por protocolo, se evitó discutir los eventos con el resto del batallón. No obstante, el rumor se extendió rápidamente. Muchos afirmaban sentir presión en el pecho al pasar frente a la sala clausurada. Otros evitaban por completo subir al segundo piso. Una madrugada, el guardia nocturno del circuito interno escuchó el sonido de sillas arrastrándose dentro de la sala. Corrió a revisar. La puerta seguía cerrada con sellos oficiales, sin violación visible. Aún así, el micrófono externo captó sonido ambiente desde adentro. Respiraciones lentas, pasos arrastrados, y nuevamente la frase repetida como eco. No todos saldrán de aquí. Ante la imposibilidad de controlar el miedo colectivo, se decidió sellar la sala de forma definitiva. Se taparon las ventanas, se desconectaron todos los cables, y se colocó concreto armado reforzado en la entrada. No se volvió a mencionar oficialmente el caso. Un reporte informal de una unidad desplazada en otra base mencionó que, semanas después, una grabación de rutina de su propia sala de juntas contenía una interferencia. La voz, aunque levemente distinta, decía otra frase. Ya saben a quién le toca. Nadie del grupo había oído nada en vivo. Solo apareció en la revisión del archivo. El archivo no tenía título, solo el nombre del destacamento anterior. Desde entonces, la frase original se ha escuchado al menos en 3 instalaciones más, todas conectadas por historial de personal rotado desde Baja California. No hay explicación oficial, solo silencio institucional. Pero cada vez que alguien reproduce un audio en una sala cerrada, alguien nuevo presta atención al fondo del sonido, esperando, tal vez, esa misma advertencia sin dueño, esa misma sentencia sin rostro. No todos saldrán de aquí, perro que no parpadea. Retén Rural, Zacatecas. El primer día, nadie notó al perro. Había llovido la noche anterior, y los caminos de terracería todavía se sentían blandos bajo las botas. La jornada se desarrolló como cualquier otra en ese retén olvidado, sin mayores sobresaltos. Fue al segundo día cuando uno de los cocineros mencionó que había un perro afuera del comedor, un animal grande, pelaje oscuro, y lo más raro, no parpadeaba. Al principio, pensaron que era una exageración. En lugares así, aislados y monótonos, cualquier cosa mínima se vuelve tema. El perro no ladraba, no mostraba miedo, ni hambre. Solo estaba ahí, sentado, observando, siempre quieto, a un par de metros de la entrada al comedor. Nadie lo vio llegar, ni lo vieron moverse. Simplemente estaba, como si lo hubieran dejado ahí de adorno. El tercer día, el animal seguía en el mismo sitio. No cambiaba de posición. No cerraba los ojos. No emitía sonidos. Un soldado le lanzó un hueso para ver si comía, pero ni lo olió. Solo lo ignoró. Otro le tomó una fotografía con su celular. La imagen mostraba al perro, pero algo fallaba. Sus ojos eran blancos por completo, sin iris, como si los tuviera vacíos. Lo tomaron como una falla del lente, pero al grabar un video, ocurrió lo mismo. Reprodujeron el clip, y ahí estaba el perro, inmóvil. Respiraba, sí, pero los ojos seguían en blanco. Esa noche, uno de los soldados se acercó más de la cuenta. El animal no reaccionó. Se mantuvo erguido, como si ya supiera lo que iba a pasar. El soldado se le quedó viendo por unos segundos, luego se rascó la nuca, incómodo, y se alejó. A la mañana siguiente, ese mismo soldado amaneció con fiebre, y dijo que no pudo dormir. Soñó con el perro. Soñó que lo veía desde la esquina de su catre, sin moverse. En el sueño, intentaba gritar, pero algo le presionaba el pecho. Para el cuarto día, más soldados comenzaron a soñar con el perro. Todos reportaban lo mismo. Estaba en la habitación, los miraba fijamente, y nunca parpadeaba. Algunos lo veían caminar entre las camas, otros simplemente lo veían aparecer desde las esquinas.
Uno dijo que despertó y lo encontró acostado a sus pies, aunque no había huellas ni señal alguna al encender la luz. Los superiores ordenaron revisar cámaras. Se pidió verificar los exteriores del comedor, donde siempre se quedaba el animal. En las grabaciones, durante el día, se le veía sentado, siempre mirando hacia la cámara. De noche, no aparecía. En su lugar, solo quedaba la sombra de un bulto oscuro que parecía moverse sutilmente. En una de las noches grabadas, el sistema de vigilancia falló por exactamente 9 segundos. Al restablecerse, el perro estaba de nuevo en su sitio, pero más cerca. Uno de los cabos decidió ahuyentarlo con un palo. Nadie lo detuvo. Caminó hacia él con pasos firmes, pero al levantar el brazo, el perro alzó la cabeza y lo miró directo. El cabo tropezó solo con verlo. Cayó de espaldas y no volvió a hablar del asunto. Se decía que, esa misma noche, lloró dormido y se orinó encima. Lo transfirieron 2 días después. El miedo empezó a crecer. Las pesadillas se intensificaron. Uno de los reclutas gritó dormido, diciendo que el perro le hablaba. Nadie le creyó, hasta que en otra madrugada, despertaron todos por un aullido. Venía desde el comedor, salieron con linternas. El perro ya no estaba ahí. En su lugar, sobre la tierra mojada, había un rastro de marcas. No eran huellas normales. Parecían dibujos tallados, como garabatos con garras, y al centro de ellas, un símbolo circular que ninguno supo identificar. Tomaron fotografías y las enviaron a los superiores. No hubo respuesta. 2 días después, uno de los celulares que contenía la imagen se quemó por completo mientras cargaba. El dueño juró que antes de explotar, la pantalla mostró el rostro del perro con los ojos totalmente rojos. El comandante de retén, presionado por el ambiente, pidió ayuda a una unidad especializada en conducta anómala. Les dijeron que era probable un caso colectivo de sugestión, provocado por el aislamiento. Pero al llegar el equipo médico y analizar la situación, uno de los doctores se desmayó al revisar las grabaciones. Nadie dijo qué vio exactamente. El reporte fue sellado. Esa misma noche, durante la inspección médica, uno de los soldados fue hallado convulsionando. Decía que el perro estaba adentro, que ahora lo veía por dentro de sus párpados. Se golpeaba el pecho con los puños, como si quisiera sacarlo. Lo sedaron. En la enfermería, mientras dormía, los sensores marcaron actividad inusual. Se activaron las cámaras automáticas. El video solo muestra su cama. Y a los pies, la figura de un perro negro. Solo por 5 segundos. Luego desaparece. Tras eso, el retén fue reubicado. La explicación oficial fue inestabilidad psicológica colectiva causada por estrés prolongado. Pero antes de irse, uno de los soldados tomó una última fotografía del comedor vacío. Al verla días después, al fondo, en la puerta, estaba de nuevo, sentado, con los ojos fijos en la cámara, y sin parpadear. Nunca volvió a saberse del perro, ni del símbolo que dejó. Pero 3 meses más tarde, en una base diferente, alguien reportó lo mismo. Un perro negro, que no parpadea. Y las pesadillas empezaron de nuevo. Cruz que gira. Solamente en domingo. El 2 de mayo, cuando la niebla cubría el patio de armas, el cabo de guardia descubrió que la pequeña cruz de madera sobre la puerta de la capilla giraba. No era un vaivén por corrientes de aire, rotaba sobre su eje, completando una vuelta cada 7 minutos exactos. Aquella mañana era domingo, y nadie le dio importancia. Llegaron a bromear con la idea de que el templo estaba vivo, hasta que el reloj marcó la 7ª rotación, y el giro se detuvo como obedeciendo un cronómetro invisible. Al día siguiente, los zapadores revisaron la estructura. Encontraron una grieta fresca en la pared frontal, cuyo polvo olía a tiza quemada. El comandante ordenó sellarla y cerrar la puerta. Se creyó resuelto el asunto. 7 días después, ya de madrugada, el nuevo cabo de vigilancia vio la cruz girar otra vez. Ahora su ciclo se había reducido a 5 minutos y medio. La madera estaba helada, a pesar del calor que empezaba a caer sobre Guanajuato. El sacerdote militar bendijo el umbral sin resultados visibles. Aquella tarde, varios soldados sufrieron zumbidos en los oídos. Uno, al salir, tuvo una hemorragia nasal justo al cruzar la puerta. Contó que oyó una voz femenina rezando detrás del altar. Nadie halló a nadie dentro. Durante la semana todo pareció calmarse, pero las conversaciones desviaban la vista hacia la capilla cerrada. Algunos reportaron un golpeteo suave, como uñas rasgando la madera por dentro. Otros juraron que el aire olía a incienso rancio aún a 10 metros. El tercer domingo, a las 5,
La cruz comenzó a girar más rápido, 4 minutos por vuelta. Ese instante todos los relojes digitales de la base parpadearon y marcaron la misma hora. 4:44. El comandante selló la capilla con tablones y prohibió el acceso. Aún así, la madera siguió girando detrás de las barreras, golpeando un clavo suelto que sonó como metrónomo en los pasillos. Un sargento veterano, escéptico, golpeó 3 veces la puerta para burlarse. Al darse vuelta sufrió una náusea súbita y cayó. Vomitó un líquido amarillento que olía a aceite rancio. El médico solicitó evacuación urgente, pero al amanecer, el sargento se halló sano, sin rastro de vómito ni mareo. Su memoria de ese intervalo quedó en blanco. El comandante pidió apoyo especializado. Llegaron peritos con cámaras térmicas y medidores electromagnéticos. Las primeras 48 horas no mostraron nada anómalo. Pero el miércoles, poco después de la medianoche, los sensores registraron un pulso constante que parecía responder al latido de un corazón. El antropólogo del equipo sugirió un sitio ceremonial prehispánico bajo la capilla. Al excavar detrás del altar hallaron un túnel revestido de caliza que descendía 2 metros antes de torcer al norte. El aire que subía era frío y olía a metal mojado. 2 soldados oyeron un llanto infantil desde abajo. Cuando acercaron micrófonos, el llanto se volvió gemido áspero que hizo vibrar los bancos. Decidieron bloquear el hueco con placas soldadas. Esa noche, el capellán soñó con un pasillo subterráneo donde voces recitaban letanías al revés. Despertó convencido de que la cruz medía un plazo. Cada giro era un grano de arena. El sábado por la tarde, un remolino de polvo ascendió sobre la azotea, en contra del viento, y dejó en el aire un olor a sangre fresca. El olor impregnó los uniformes y el comedor. Muchos se negaron a cenar. Alrededor de las 2, las cámaras térmicas mostraron una silueta. Llegó el cuarto domingo. A las 4:30, la cruz giraba con violencia. Dejaba un rastro de chispa dorada, como si cortara el aire. Los sensores de vibración sobrepasaron su límite. Los relojes mostraron símbolos ilegibles. El personal fue reunido lejos del lugar. La capilla, aislada en la oscuridad, retumbaba. Casi al mediodía, la cruz se desprendió y cayó al suelo, partida. La grieta original se había abierto en círculo, formando un hueco negro del que fluía polvo que se deshacía al tacto. El especialista identificó ceniza vegetal y limadura de hierro, nada más. Luego la estructura quedó en calma, como si nada hubiera pasado. El equipo técnico instaló una jaula de Faraday alrededor de la puerta con la esperanza de aislar cualquier campo electromagnético que alimentara la anomalía. Al activarla, las radios tácticas de toda la base emitieron al unísono un canto gregoriano invertido. El sonido duró exactamente 44 segundos. Después, silencio. Ninguna grabadora registró la transmisión, pero los auriculares de 5 operadores quedaron inutilizables, como si un pulso quemara el bobinado interno. A la mañana siguiente, un soldado raso fue descubierto sentado frente a la capilla, dibujando compulsivamente sobre la tierra. Había trazado decenas de cruces inscritas en espirales, todas giradas en sentido horario. Cuando lo levantaron, su mano derecha seguía realizando el gesto en el aire. Declaró no recordar nada, y mostró las uñas agrietadas hasta sangrar. Fue trasladado a psiquiatría. Para detener el movimiento, los ingenieros sellaron la cruz con resina epóxica y tornillos de acero al níquel. 24 horas después, los tornillos aparecieron retorcidos como gomas blandas, y la capa de resina presentaba una marca de quemadura circular. La madera, sin embargo, seguía fría al tacto. Cada intento de restricción aceleraba el giro dominical. El antropólogo revisó archivos parroquiales y encontró una entrada de 1871 que describía una cruz que baila cuando el sol se oculta en su tumba de piedra. El texto mencionaba la espiral del ánima, un símbolo minero de la región que avisaba de desplomes bajo tierra. La mina sobre la que se construyó la base había colapsado un siglo atrás tras desprender un gas venenoso que mató a 30 obreros. El comandante temió que la capilla estuviera alertando de algo semejante. Se convocó una misa extraordinaria el sábado por la noche. Una veintena de soldados acudió con cirios apagados, buscando reconciliarse con aquello que, quizás, reclamaba un rito olvidado. Mientras el capellán entonaba el Kyrie, las velas se encendieron sin fuego visible, y el coro improvisado se quedó sin voz. Cuerdas vocales tensas, como si las apretara una mano invisible. La ceremonia se deshizo en murmullos, y nadie volvió a intentar un rezo colectivo. Tras la clausura, una patrulla que custodiaba el perímetro cada domingo, reportó fallas de motor al pasar junto a la capilla sellada. Los vehículos se apagaban,
y los faros quedaban fijos, proyectando un cono donde la sombra de una cruz giraba en el polvo suspendido. Al trasladarse fuera de la línea de visión, los motores arrancaban sin intervención. Informe tras informe se archivó como interferencia desconocida. Años más tarde, un satélite civil de cartografía captó una anomalía térmica exactamente sobre la capilla abandonada. Una mancha helada con forma de espiral que se disipaba pasado el amanecer del domingo. Los datos, compartidos accidentalmente con un geólogo universitario, alimentaron rumores que han llegado a oídos de antiguos reclutas. Algunos viajan a Guanajuato y permanecen en cerros vecinos para escuchar el zumbido que, cuentan, resuena bajo la tierra como si un corazón de madera marcara un tiempo al que los vivos ya no pertenecen. Esa obsesión ha generado un credo marginal entre ciertos veteranos. La cruz no es un objeto, aseguran, sino una aguja que señala el punto donde las capas del tiempo se adelgazan cada domingo. Creen que bajo la capilla existe una cavidad viva, donde se acumulan los rezos de quienes murieron sin confesión en la mina colapsada. Cada rotación acerca esas voces a la superficie. Temen que, el día en que la cruz complete un giro ininterrumpido, y no se detenga al mediodía, la bóveda se abra por completo, y libere un coro de lamentos que impregne la tierra. Por eso, cada veterano que siente el zumbido, cierra los ojos y reza. No para frenar el giro, sino para retrasar un día más lo inevitable. Aullido, que provoca hemorragias nasales. Base remota Durango. La base militar instalada en una zona remota de la Sierra de Durango, apenas llevaba 3 semanas operando cuando se escuchó el primer aullido. Fue una noche sin viento, sin luna, sin ningún sonido habitual del monte. El aullido llegó profundo, como si emergiera desde el vientre mismo de la tierra, distorsionado, demasiado grave para ser de un coyote, demasiado largo para ser de un lobo. Los centinelas del puesto sur sintieron vibrar el metal de la torre. Uno de ellos dijo que sonaba como una campana hundida, golpeando desde adentro. 15 segundos después de que el sonido desapareció, el sargento Martínez se limpió la nariz al sentir algo húmedo. Sangre. Pensó que era por la altitud, hasta que el soldado a su lado también empezó a sangrar. En menos de media hora, la enfermería se llenó de soldados con hemorragias nasales, mareos intensos y palpitaciones. Los médicos no hallaron una causa común. No había cambio de presión atmosférica, ni signos de intoxicación. El parte médico quedó con la leyenda: evento acústico no identificado. La segunda noche, a las 23:08, el aullido volvió. Esta vez, fue más largo y ondulante, con un ritmo que subía y bajaba, como un lamento repetido por varias bocas al mismo tiempo. El cabo Sáenz, que antes de ingresar al ejército, había estudiado sonido, corrió a la caseta de comunicaciones y activó una vieja grabadora de carrete. El equipo registró una serie de frecuencias que iban desde infrasonido hasta ultrasonido. Al reproducirlo en los auriculares, los técnicos sintieron una presión punzante en el cráneo, como si el sonido quisiera abrirse paso por el hueso. Esa misma noche, se duplicaron los casos de sangrado. 30 soldados necesitaron intervención médica. Algunos se desmayaron al sentir una presión, como un nudo de aire en la nuca. La teniente Velasco también comenzó a sangrar mientras escribía el informe. El miedo crecía. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos sabían que el sonido venía de la montaña, y que algo más lo estaba provocando. Durante el día, los ingenieros colocaron micrófonos sísmicos en el perímetro. Los sacerdotes entregaron tapones para los oídos junto a rosarios bendecidos. Un soldado joven quemó copal cerca del comedor y murmuraba que los espíritus viejos odian el metal. Nadie se rió. La tercera noche fue la más silenciosa de todas. No había viento, ni grillos, ni los ruidos lejanos del tren de carga que a veces cruzaba el valle. A las 22:43, el aullido emergió de nuevo. Esta vez era más denso, como si muchas gargantas lo emitieran al unísono. Las cámaras de seguridad vibraron. En el almacén de alimentos, una ventisca movió una cortina sin que hubiera puertas abiertas. En la enfermería, el caos fue total. 46 soldados sangraban de nariz, oídos y hasta por los ojos en casos aislados. La grabadora de Sáenz capturó el sonido una vez más, pero los medidores de voltaje se rompieron por el exceso. El carrete giró hasta deformarse. En medio del pánico, el generador principal falló. Las luces de emergencia parpadeaban, proyectando sombras intermitentes en pasillos donde algunos creían ver siluetas agachadas, como esperando. Nadie pudo confirmarlo. A las 4:30 de la madrugada, llegó la orden. Evacuación inmediata.
Camiones encendidos, soldados cubriéndose los oídos, algunos aún sangrando. Sáenz cargó la grabadora rota en el último vehículo. Dijo que no se podía dejar atrás. En la bajada, a medio camino, el aparato comenzó a girar solo. Desenchufado. En silencio. Varios afirman haber escuchado el aullido, pero bajito, filtrado por las rejillas de los altavoces, como si estuviera atrapado en la cinta. Una vez en el campamento base, se atendió a los heridos. De los 46 casos, 11 presentaron tinnitus permanente. 3 tenían pequeñas hemorragias en los ojos. Ninguno murió, pero varios afirmaron soñar con paisajes rojos, mares negros y un horizonte que gruñía cuando intentaban despertar. El análisis del audio fue enviado a Ciudad de México. Los expertos concluyeron que las frecuencias registradas eran imposibles de generar por un animal. Se parecían más al eco de placas tectónicas o al crujido de glaciares. Un físico sugirió que tal vez era una señal subterránea liberada por alguna falla geológica. Sin embargo, la montaña no mostraba cavidades, ni cuevas, ni cámaras de aire. El informe fue clasificado. En los archivos oficiales solo se menciona fenómeno acústico natural con efectos físicos secundarios. Se omitió deliberadamente mencionar las municiones deformadas por calor que se encontraron cerca del muro norte, ni el dron que se negó a salir del perímetro durante 14 minutos, girando sobre la base como si esperara otra señal. La gente del lugar ya comenzó a hablar del ladrido hueco. Cuentan que cuando el monte ladra, es porque algo bajo la piedra despertó. Algunos senderistas dicen que al pasar por el kilómetro exacto donde estaba la base, la radio se apaga sola y sienten que el cielo zumba. Una copia digital del audio de Sáenz fue compartida con discreción entre universidades. Quienes lo escuchan reportan dolores de cabeza, sangrados menores o incluso pesadillas. Se dice que al minuto 3:17 se oye un susurro apenas audible. Lingüistas creen que puede ser náhuatl. Otros dicen que no es ningún idioma humano. Una traducción no oficial afirma que dice, bebemos el aliento. En diciembre, sismógrafos registraron microtemblores bajo la base. Las gráficas eran idénticas a las del espectrograma del aullido. Los expertos lo atribuyeron a asentamientos de terreno, pero un técnico envió una nota anónima. No es el suelo lo que se mueve, es el aire lo que pulsa. La teniente Velasco, meses después, aceptó dar una entrevista sin grabadora. Dijo que no le preocupaban las hemorragias. Lo que más la asustó fue el mareo. Era como si la tierra girara, y tú fueras el único que no lo sabía. El sonido no se oía, se sentía en los huesos. La base fue cerrada oficialmente por riesgo ambiental. Una nueva instalación se construyó a varios kilómetros, fuera del alcance de la montaña. Los obreros trabajan solo de día. Nadie permite que se enciendan radios. El aparato de Sáenz ahora está guardado en una bóveda sellada. Se teme que el tiempo deteriore la cinta, pero nadie quiere probar suerte rebobinándola. Aún así, el guardia nocturno dice que a veces ve la cinta moverse sola, como empujada por un viento invisible. Cuando eso pasa, se toca el labio superior, solo para comprobar. Siempre lleva un pañuelo blanco en el bolsillo. Por si acaso.